Muy buenas noches. Les saluda Carlos Ávila desde la hermosa ciudad de Guayaquil. Me encantaría mostrarlas cómo está ahorita la tarde. Espero que ustedes se encuentren bien, de pronto regresando a casa, de pronto preparándose la última parte de una jornada con un cafecito. Y estamos aquí para conversar hoy sobre un tema súper interesante, así que nos encantaría que ustedes también se unan a nuestra conversación. En breve tendremos aquí al profesor Jairo y estaremos empezando a desarrollar una conversación muy... Interactúen con nosotros, se unan a la transmisión sin miedo. Esta es un espacio precisamente para conversar de una forma muy informal sobre temas que nos interesan acerca de educación STEM. Entonces, sin más preámbulos, profe Jairo, Hola, bienvenido. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, profe Jairo, ¿cómo me le va? Bien, me suena curioso eso de profe, pero bueno, aquí vamos. Generalmente no le decían profe, hasta después de que usted se metió en educación, empezaron a llamarlo profe, ¿cierto? Sí, me siento más raro porque, pues para la gente que no sabe, yo soy de otra área, más bien de la ingeniería, pero obviamente después de casi 10 años dedicado a esto, pues al final uno sí termina dictando charlas, cursos y cosas, y entonces termina de profe, De pero bueno, profe. pero con el respeto de los que realmente son profes. ¿Qué más? ¿Cómo Bueno, está? bien, profe Jairo, haciendo cosas del quehacer diario, docente, de calificar cosas, pues todo el mundo, ahorita está todo el mundo en vacaciones, generalmente porque es calendario B para los que trabajamos en colegios, pero pues yo estoy en un calendario especial, un calendario de la costa, muchos colegios de la costa Pacífico tenemos este calendario en donde empezamos en marzo y estamos terminando en febrero más o Ujú. menos. Y entonces ahorita estoy en segundo periodo académico del año y estaba haciendo quizzes, solucionando problemas de probidad académica, profe. Entonces tuve ahí un par de chicos con dificultades en ese aspecto. Mm. Entonces, cosas que, trajes del oficio con el tema de estudiantes. Pero bien, afortunadamente bien, profe. Ah, Oiga, bueno. estamos en el octavo episodio ya, Uy, 8 episodios. ¿cómo nos rinde? ¿Cómo nos rinde? Se ha pasado el tiempo. Hemos Esos hablado, venga, son, un rápido resumen. Hay bueno, como bueno, bueno. recordarle a la gente, vale la pena. Nosotros comenzamos en el primer episodio hablando de si tiene sentido llevar la educación STEM a la práctica, si lleva más de enseñando mucho tiempo. Era como el primer episodio. Luego hablamos en el segundo episodio de si la educación STEM era un camino seguro hacia el empleo. Luego hablamos en el tercer episodio si la educación STEM estaba lo suficientemente diversificada. Luego hablamos si debería la educación STEM estar más enfocada en la resolución de problemas del mundo real. Ahí fue donde tuvimos a Cristi. Luego en el quinto episodio hablamos si la educación STEM está contribuyendo a la falta de humanismo y valores en la sociedad. En el sexto episodio hablamos si la educación STEM está reproduciendo y perpetuando la desigualdad social y económica. En el séptimo episodio, la vez pasada, estuvimos dándole tema a lo de las matemáticas y hoy vamos a estar hablando sobre si la educación STEM debería estar más en nuestra comunidad, de nuestra gente que está interesada en este tema. Argumentan algunos que esto debería ser mucho más sensible a las necesidades locales y regionales en lugar de enfocarse en soluciones generales y globales que pueden no ser relevantes para realidades de los estudiantes. Entonces ese es el tema de conversación que hoy nos corresponde abordar. Todos los que están en el chat, súper invitadísimos a que si quieren aportarnos en el tema, nos cuenten su opinión. No tenemos la última palabra, siempre lo hemos comentado, pero digamos que discutimos sobre la importancia de estos temas. ¿Usted qué opina, profe Jairo? ¿Por dónde abordamos eso?
Yo no lo escucho, ¿se muteó? Ya, Ya. ahora sí. Que siempre hubo una tendencia a generar los títulos como con el negativo, ¿no? Como la lógica negativa, porque siempre dijimos que no, que la educación esté en sí en esto y sí en lo otro y sí en lo demás, ¿no? Entonces, pues ya se dieron cuenta, toca cambiar la estrategia. Bueno, con respecto a este nuevo tema, pues uno de los elementos fundamentales de la educación STEM es traer contextos del mundo real al aula. Y eso no es un tema fácil, porque siempre te termina superficializando las cosas y de pronto tampoco es que sea súper claro cuál es esa línea tenue en donde los contextos que traen los profes son o no adecuados para las diferentes actividades. Sobre eso de pronto hablamos más tarde, sí. Pero un punto clave es que una de las características de las actividades en clase es que los chicos tengan la oportunidad de tener experiencias del mundo real en el aula como contexto. Entonces, eso es supremamente importante. Obviamente, tiene mucho que ver, señor. Que esos problemas del mundo real es donde uno pudiera empezar a abordar si son globales o locales, Sí, ¿cierto? sí, exactamente. Pero también para hacer, antes de que lo abordemos, yo quería comentar que depende de la edad de nuestros estudiantes qué tan complejos van a ser esos contextos. Por ejemplo, en los primeros grados, en la preescolar y en los primeros años de primaria, la idea es que esos contextos sean lo más cercanos a su vida cotidiana. La vida cotidiana de un niño entre los 4 y los 7 años, pues, ¿qué es su casa con sus papás, sus hermanos, el colegio, el barrio donde vive, y obviamente eso empieza a tener matices dependiendo del entorno real del chico. Si es un chico, digamos, que tiene cierta capacidad digamos, está en cierta comodidad, llamémoslo así, pues es uno. Y si son niños que están en zonas vulnerables y con problemas de tejido social roto o complicado, entonces son otros, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y a medida que van subiendo de grado escolar, esos contextos deben ser más complejos. Eso es lo primero, así como mínimo, que quería comentar. Sí. Nosotros creo que hemos tenido la oportunidad desde CONAFEM de participar en ambas cosas muy importantes, ¿no? Hemos estado desarrollando tanto iniciativas con profesores en las comunidades que muestran precisamente cuáles son esas necesidades que están alrededor de las realidades de ellos como profesores, de sus estudiantes, como también hemos tenido la oportunidad en los congresos y demás de conversar con agentes y personas de afuera e invitar y participar en proyectos también que nos permiten tener esa mirada global. Entonces yo creo que parte del problema que estamos conversando acá a lo mejor tiene que ver con muchas veces el concepto de el enfoque sobre la mirada de afuera por encima de la mirada interna. Es decir, sabemos que desde educación STEM, pues claramente la influencia norteamericana sobre todo el resto de la región ha estado muy sesgada en muchas de las prácticas y actividades alrededor de un concepto muy comercial. Y eso a lo mejor es lo que se puede interpretar como una mirada global. Pero, sin embargo, creo yo que lo que tiene que ver con esa confusión es un poco llevar a los estudiantes a poder revisar problemas que son de una relevancia mucho más general que la de su comunidad. Es más que mirar esa parte comercial, es mirar la relevancia del tipo de comunidad o de aldea global que ahora es más compleja y que tiene problemas mucho más profundos en lo social, en lo político de los diferentes países que hacen que tenga que verse desde una mirada también
con una conectividad en ciencias, en matemáticas, con un enfoque mucho más riguroso, y a eso es lo que creo que uno debería apuntarle, a ese tipo de problemáticas en medio ambiente, en economía, esos problemas que claramente están también ahí palpables en los objetivos de desarrollo sostenible, sobre los cuales uno sí tiene que empujar a los estudiantes a que conozcan esas realidades y a que empiecen a proponer soluciones frente a esas cosas que van a ser parte de su realidad, puede que no en el momento, puede que no en el ahora, pero que más adelante eso sí se va a ver afectado. Pero creo que parte del dilema, no sé si fui clara con eso, es como el sesgo comercial de, no sé, estas actividades típicas que tiene educación STEM, que igual son chéveres, que es lanzar cohetes, volar drones, todo lo que es llamativo, y el uso de realidad virtual con lentes, O la robótica. todo lo que usted googlea educación STEM, imágenes y todo lo que le salga ahí es como el Es el sesgo estereotipo. Sí, ahí quiero primero un alto en el camino, Carlos, que hay que decirle a toda nuestra audiencia que pues hace falta alguien, ¿no? Y no la hemos mencionado. ¿Quién Es se Marcela, sí, que Marcela, que nos hace falta, pues no pudo venir hoy por temas personales que tenía que hacer y pues se le dificultó. Entonces, pues estamos nosotros dos. Entonces, pero en el próximo carretazo la volveremos a tener, eso seguro, ¿no? Entonces, un saludo a Marce un saludo a para Marcelo? volver a tener. Quería de pronto hacer una claridad con respecto a eso. Eso me parece muy chévere lo que acaba de decir, que es, por ejemplo, el tema de la robótica es un tema típico. Siempre que sale externo, entonces sale un robot en alguna parte. Y pues lo que hay que aclarar es que el tema de educación está muchísimo más grande. Y nosotros en CONASTEM, cuando estamos haciendo nuestras formaciones, siempre hablamos de los tres sabores. ¿Qué quieren decir los tres sabores? Y es importante porque nosotros no queremos llegar al punto de decir es qué es y qué no es, sino es dónde está. Entonces, muchas de esas cosas que son estereotipos fueron los primeros que salieron, que fueron hacer énfasis en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, para que las personas se sintieran como interesadas por esas áreas. Y por eso muchos de los cambios que se dieron en los colegios a nivel mundial fueron empezando a meter tecnología. Y en otros casos, en el tema de la reducción de brechas, la participación de la mujer en diferentes áreas STEM y todas esas cosas. Y eso es muy importante, ¿cierto? Sin embargo, nos quedan otros dos sabores que son cuando hacemos una educación, o sea, ya hay conceptos pedagógicos, cambiamos la forma de hacer las prácticas en el aula, en el salón de clase, y resulta que, por ejemplo, profundizamos en esas áreas. Hacemos mejor la enseñanza de ciencias o de matemáticas o de tecnología. Pocas veces se hacen cosas de ingeniería sueltas, pero digamos que por lo menos de esas tres, muchos de colegios del mundo han decidido profundizar en ciencias y matemáticas, ¿cierto? Entonces, esa es otra educación, eso es otra parte de educación STEM que le llamamos educación STEM, pues porque no son todavía conectados, ¿no? Pero el otro sabor, que es el tercero, es el que realmente habla de una educación STEM integrada, que es la que nosotros buscamos, que es más complejo, que quiere abordar muchos más retos en el aula y una educación mucho más integrada de las áreas. Y es ahí donde más relevancia traen los contextos del mundo real. Entonces es ahí cuando los que acabas de comentar, Carlos, y yo quiero comentar, ¿te acuerdas que habíamos hablado en días pasados sobre la planeación de esta carretazo STEM? Y yo le había hablado del libro de Roger Byrne, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero Sí, resulta sí, que si lo tiene ahí, mencionémoslo. pero no, resulta que esta tarde me acordé que en el nuevo libro de Educación STEM, marco de referencia para América Latina, el último capítulo que menciona la forma de hacer actividades supremamente detallado, tiene en la página 428 el ítem 2, que dice contextos del mundo real. Está súper detallado.
Y entonces, ahí hablamos del ámbito personal del individuo, el ámbito social, hablamos del ámbito global, supremamente detallados. Hablamos de otros contextos como los que usted acaba de comentar de medio ambiente, migraciones, problemas de alimentación, transformación tecnológica, inequidades, justicia social, justicia climática, pobreza, objetivos de desarrollo sostenible. Y yo me permití hacer, quizás no un plagio, porque aquí hacemos referencia a la tabla del libro de Roger Bybee, y en las páginas 30 y 430 y 431, trajimos esa tabla donde Roger Bybee habla de cuáles son los contextos más recomendables para los salones de clase. Entonces, quizás me queda un poquito difícil mostrarlo, ¿cierto? Pero sí vale la pena leerlo rápidamente. Él lo hace, en las columnas hablan de la parte personal, la parte social y la parte global. Y lo va relacionando un poco con los grados escolares. Entre más altos los grados escolares, va tendiendo más hacia lo global. Y cuando son los grados escolares más bajos, habla más de lo personal. ¿Y cuáles son los contextos? Los voy a leer muy rápido, son como 7 más. Dice, conciencia de la elección de carrera, por ejemplo. Fuentes de energía, calidad ambiental, mitigación de riesgos y amenazas. En ese caso yo creo que es súper importante que en estos momentos de vida tan inesperado y tan conflictiva, los estudiantes deben ser capaces de entender que hay riesgos y que digamos que hay que desarrollar solucionadores de problemas para los momentos de riesgo. Está también el cuidado de la salud, están los recursos naturales, el cambio de los cambios poblacionales y las migraciones, que son supremamente importantes, y temas de investigación, desarrollo e innovación, que son claves y súper importantes para los futuros emprendedores. Entonces, recomendadísimo esa parte de los contextos. Sí, yo pensé que tenía el micrófono cerrado. Esos contextos que usted mencionó muchas veces se presentan como problemáticas locales cuando son de pronto problemas que atañen muchísimo a una comunidad y no logran diferenciarlo como un asunto global, sino como que es algo muy del día a día. Por ejemplo, problemas de migración que puedan tener en una comunidad con algún tipo de personas que están sufriendo este proceso y que efectivamente se quiere hacer una intervención para mejorar las relaciones, la calidad de vida, etcétera. Y muchas veces pues lo vemos como una problemática que está de momento o está de paso, pero no lo entendemos como un asunto más generalizado y más global, como puede ser también en el problema de los cambios de oficio con respecto a la agricultura. Por ejemplo, ahorita que han empezado a mostrar cómo los cultivos de coca están disminuyendo en Colombia y toda esta gente que estaba dedicada a la siembra de esta planta ahora está migrando hacia procesos de palma ¿de qué es? La otra es la palma esta que están sembrando ahora, se está poniendo de moda el tema. Y se me ¿De cera? No, no es palma de cera, es otra. ¿Para qué? ¿Para el desarrollo de combustibles? Para el desarrollo como de combustibles. De combustibles. Entonces, creo que muchos de esos problemas, o sea, los vemos como, que me pongo yo en el lugar de otras regiones, ¿verdad? Y uno los ve como problemas solamente locales, pero no nos damos cuenta que visto desde afuera, hay muchas más comunidades que están empezando a tener esos mismos problemas y son problemas globales. Y solamente cuando empiezan a aparecer innovaciones en esos procesos de cambio, la mirada de los actores de afuera empieza a mirar, empieza a tener como referente las soluciones locales. Una de esas, por ejemplo, tiene que ver con las plantas purificadoras de aire en Colombia. Creo que en Neiva o en Huila fue que unas chicas empezaron a desarrollar una planta purificadora de aire que es referente para toda la región y que efectivamente nació de una problemática local, pero que cubre una solución mucho más global.
súper importante. Yo quería también complementar este carretazo que tenemos hoy con una reflexión, porque muchos profes que o que lo vean ahorita en vivo o que lo vean en diferido luego por YouTube, se van a preguntar, oiga, ¿y yo cómo pongo eso en la clase? ¿Cómo llevo eso a la clase? Esa parte es complicadísima. Entonces, una de las recomendaciones es que cuando estoy diseñando mi actividad de clase, depende de qué tan larga o corta sea la actividad y qué tantos objetivos de aprendizaje quiera abordar. Si es una actividad de poquitos objetivos de aprendizaje que va a ser corta, esos contextos del mundo real son más difíciles de poner. Toca traer al aula cosas más prácticas, más sencillas. Pero si yo voy a hacer un proyecto que va a durar 6 meses o un año, es probable que el contexto del mundo real sea más complejo, donde podamos poder conectarlo con más objetivos de aprendizaje. Entonces, no siempre es necesario traer contextos del mundo real para una práctica de 2 horas. Eso es clave, eso es importante tenerlo en cuenta. Porque el contexto del mundo real no es porque sí, tiene unas razones de darle sentido a lo que se aprende. Y aparte de eso, con la educación STEM, el aspecto de ingeniería es para desarrollar solucionadores de problemas, desarrollar pensamiento crítico. Entonces, esos solucionadores de problemas dependen muchísimo del tipo de actividad que vayamos a desarrollar. Esa parte es clave. Esos inconvenientes, o sea, bueno, creo que sí es importante que los profesores o bueno, todos aquellos que estamos empezando a revisar este tipo de proyectos dentro del aula, sepamos que también es importante escuchar la voz de los estudiantes frente a la propuesta, porque muchas veces uno tiene el sesgo de voy a colocar a los chicos en un escenario con estas y estas y estas y estas restricciones para que utilicen estos y estos materiales, y el problema que yo les planteo es bastante específico. Entonces, estoy colocando obviamente una delimitación para mejorar, bien sea el cronograma de la agenda de la clase, cubrir el currículo, etcétera, y no me permito, ni le permito a los estudiantes explorar ideas que les permitan a ellos desarrollar conceptos un poco más creativos. No quiere decir que uno va a plantear problemas de pensamiento computacional, de programación, de robótica, uno no esté desarrollando con contextos de creatividad, pero me refiero a la oportunidad que tienen los estudiantes cuando participan en un proyecto de una arquitectura más abierta, en la que ellos son capaces de identificar una necesidad, explorar cuáles son las características, las causas de esa problemática, entender y comprenderla un poco más para empezar a proponer soluciones que no necesariamente uno necesitaría tener equipo demasiado elaborado y que pueda estar al alcance de ellos. Ahí es donde uno puede empezar a conectar, y de hecho los estudiantes cuando llegan a esos escenarios es donde pueden empezar a conectar las cosas específicas que habían hecho con anterioridad. Entonces, si anteriormente habían hecho cosas muy concretas con Lego, o cosas muy concretas con Arduino, o cosas muy concretas con Microbit, con la plataforma que sea, es la oportunidad para que ellos empiecen a conectar esas ideas con la realidad, porque digamos que creo que es importante que los chicos también tengan un aprendizaje muy delimitado y orientado a la ejemplificación y al modelado, pero también si eso no se lleva después a espacios abiertos, pues se pierde el sentido de la educación STEM, que es realmente conectar todo eso con la vida real, con el mundo. ¿Para qué me sirve a mí saber programar? ¿Para qué me sirve a mí saber soldar, construir, taladrar, armar? ¿Para qué me sirve a mí saber armar un circuito? ¿Para qué? Si no lo estoy llevando a las prácticas de una solución que cambie, que transforme realidades. Y creo que es donde está el reto para los profesores, que no necesariamente están ligados a dictar tecnología, porque muchas veces cuando ellos
se exponen a esos temas de innovación y de creación en educación STEM, piensan que tiene que ser un profesor especializado que tenga todo este background de cosas para que pueda orientar a los estudiantes en la solución de cosas. Y muchas veces es al revés, de aquellos profesores que no tienen demasiada experiencia en lo técnico, pueden llegar procesos que son muy importantes, muy relevantes, en donde simplemente se apoyan de otras personas en lo técnico para llegar a soluciones con sus estudiantes. Pero el todo, lo importante es brindar los espacios, hacer que los estudiantes tengan esas opciones. En eso quiero aportar algo interesante. Pues estamos dictando un curso de educación en ingeniería con otra organización para la Secretaría de Educación del distrito. Y resulta que apoyando a los profes, nos damos cuenta que los profes les da mucho miedo salirse del esquema tradicional de cómo enseñar y tienden a mantener el control del aula. O sea, tengo que tener el control, entonces hacen una planeación que les garantiza que no se les va a salir del guión. Y resulta que cuando traemos contextos del mundo real al aula y traemos ingeniería y vamos a construir prototipos o vamos a proponer soluciones que toca construir y ver si funcionan o no, pues la idea es que tengamos un poco de desorden. Pues de un desorden porque sí, sino un desorden natural en el sentido de que si uno tiene varios equipos de estudiantes trabajando en una solución, por lo menos yo espero que las soluciones sean diferentes, ¿cierto? Porque el aporte de la solución de los chicos ante ese problema del mundo real, esperamos que sean diferentes, porque es que es ahí donde viene la innovación. Si todos hacen lo mismo, o si yo como profesor, yo vuelvo y hago el mismo guión donde les digo que construyan su prototipo paso a paso, ¿no? Entonces lo conecto digamos, con un contexto del mundo real, pero es puro de adorno, y luego cuando ya van a plantear una solución, no la plantean, sino yo se los convierto en un reto de diseño obligado y que lo hagan como yo digo, como profesor, no va a funcionar. Entonces, una invitación a los profesores es a pensar que esta nueva educación requiere un poco de incertidumbre en el aula, que no está mal. Y además que tiene que propiciar algo más, Carlos, que es cuando los chicos terminen su prototipo, ojalá no funcione. No lo digo de mala persona, lo digo porque es la oportunidad de aprender más. Entonces, porque si todo sale perfecto, imagínense, van a hacer un prototipo y al final de cuentas lo hacen como dice la guía del profesor y todos salen perfecto. Si vio, todo funciona perfecto. No hay oportunidad de aprendizaje. Eso es súper clave porque mire que, por ejemplo, yo en estos días, yo tengo un grupo de estudiantes de una electiva que se llama Engineering Design y estamos viendo, ahorita empezamos el primer parcial, todo el tema de estructuras, vigas, columnas, haciendo proyectos únicamente orientados a fuerzas y a tensores, columnas, vigas, cosas de estas un poco más de construcción versus ahorita que estamos haciendo un tema de electricidad, de electrónica, y obviamente cuando son chicos y estoy hablando de no niños pequeñitos, son estudiantes de 10, 11 y 12 de high school, y abordar algo que ellos no habían abordado nunca, como lo es la electricidad, el concepto de voltaje, corriente, resistencia, desde la teoría es muy rápido, pero desde la práctica para el momento de solucionar problemas no es tan fácil. Les cuesta un montón abstraer y hasta que ellos no experimentan, exploran, queman LEDs, queman resistencias y se preguntan de por qué se dañan las cosas, porque cuando ellos se toman de las manos, muchos estudiantes no sienten la misma electricidad que como si la coge un solo niño, porque la forma en la que se toman de las manos es serie, o que si se paran así es paralelo, qué pasa con el voltaje, qué pasa. Esa exploración por medio de la práctica hace que ellos realmente puedan interpretar y crear su propio concepto que se adapte a las leyes de la física que cumplen leyes de Ohm, cumplen leyes de Kirchhoff, que obviamente, pero es muy difícil, por ejemplo, para mí todavía como ingeniero que llevo en ese tema una y otra vez,
poder reducir y simplificar conceptos tan abstractos o tan complejos como lo puede ser los campos electromagnéticos, el movimiento de los electrones, de los neutrones, de los vacíos, de los huecos, para explicar algo como la corriente y como el voltaje, no es tan fácil. Siempre le toca uno ocurrir analogías, pero a lo que voy es que este tipo de prácticas siempre deben orientarse a que los chicos se exploren por su cuenta. Uno coloca los materiales, uno propone algunas prácticas, pero no tiene que tener un guión completamente dirigido hacia lo que los chicos pueden producir por su cuenta. Es decir, yo en una de las clases ya pues sé que van a necesitar baterías, resistencias, LEDs, cosas de ese estilo, multímetros para que midan y todo, pero si de golpe un niño empezó a jugar con las baterías y las agarró todas y las empezó a armar, mira lo que hice, no es, por ejemplo, uno de estos chicos me lo hizo, no es regañarlo, sino, bueno, a ver, ¿qué hiciste? En eso que tú estabas explorando, agarró todo un montón de baterías, las conectó de esta forma y se calentaron. ¿Por qué se calentaron? ¿Me explicas por qué se calentaron? ¿Por qué se dañaron? ¿Por qué dañaste un LED? Y ahí viene la conversación de, bueno, sí, eso es un cortocircuito, bueno, si tú quieres más energía, ¿cómo tienes que conectar las cosas para obtener más energía? Entonces, sí creo que es súper clave permitirles a los chicos equivocarse, caer en el error, caer en la falla, pero descubrir por qué están fallando, por qué se están equivocando, cuáles son las causas de ese error y cómo podemos aprovechar ese error para convertirlo en una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad en que eso quede en la memoria como, me equivoqué y ya sé cómo equivocarme para a partir de esas equivocaciones llegar a un futuro éxito. Ok, yo quiero ahí hacer una claridad, Carlos, y yo creo que estamos de acuerdo. Es que de hace un tiempo para acá se puso muy de moda, llamémoslo así, el tema del aprendizaje por exploración, por descubrimiento. Y resulta que eso no tiene suficientes constructos realmente para que eso se dé y hacen falta cosas, conocimientos que se tienen que entregar a los chicos. Entonces, digamos que yo personalmente no soy muy partidario de eso, pero sí estoy muy partidario de lo que usted que está diciendo, que es ese making y ese tinkering, que es ese cacharreo de exploración, estoy de acuerdo. Es la exploración, pero no es la exploración para que a través de la exploración se dé el aprendizaje que estamos buscando, el superaprendizaje, no. Es para buscar recursividad, para que ellos aprendan a lidiar con las situaciones inciertas, pero no, para que no vayamos a confundir que es que el aprendizaje se da por así espontáneamente. Lo que sí es claro, y ahí es algo que estabas diciendo hace un rato, es lo que es difícil. O sea, los conceptos difíciles o complejos de matemáticas serán complejos y toca abordarlos como complejos. El modelo de la electricidad, como lo acabas de decir, es complicado, no es fácil. Entonces, pues requiere cierto esfuerzo y maneras de entender. Entonces, quizás esas actividades tipo making, tinkering pueden ayudar, pero no es, digamos, el punto más clave. Ahora quiero cambiar el tema a algo más que puede generar como polémica, algo polémico digno de un carretazo, de previernes. Resulta que por experiencia, especialmente que tuvimos congresos el año pasado en varias ciudades, en varios colegios, universidades y demás, nos dimos cuenta que en algunas instituciones privadas se tiene a los chicos muy encerrados de la realidad. O sea, los tienen muy como en una burbuja y no los exponen a esos contextos del mundo real para conectar el tema. Entonces, nos decían algunos profesores de unos colegios privados que es muy difícil traer contextos del mundo real sin que haya de pronto un choque con padres de familia, inclusive con directivos de los colegios. En cambio, en los sectores, en los colegios e instituciones educativas que son más del Estado, que son distritales o municipales, no hay esos dilemas tan complicados. Entonces,
esos contextos son más fáciles traer. Cuando tienen más que ver como con temas sociales, ¿no? Cuando tienen que ver con problemas ambientales es muy sencillo, se puede hacer. Pero cuando son con problemas sociales es complicado. ¿Por qué? O sea, bueno, sí, sí entiendo que en el sector privado pasa algo con el tema de mantener a los estudiantes en un entorno seguro, en el cual ellos desarrollen todos sus aprendizajes y demás. Pero hasta qué punto, por ejemplo, y lo he visto, dentro de los colegios no nos permitimos tener discusiones que puedan llegar a ser soluciones para que exista un impacto social importante. Entonces, muchas de las cosas que se hacen en los colegios pueden llegar a ser una gran solución a favor de comunidades menos favorecidas, pero por alguna razón de protección y de seguridad no se logran transgredir estas barreras para que realmente los chicos puedan tener un impacto con sus soluciones. Por ejemplo, si hay soluciones en torno a la alimentación, en torno al agua potable, en torno a las viviendas, uno puede tener todo un proyecto de clase, desarrollar, permitir, pero sabe que se va a quedar muy seguramente en la teoría o en un prototipo a menor escala, porque difícilmente una comunidad va a ir a un barrio donde de verdad se necesita, donde se puede implementar, donde esto de verdad genere un impacto a alguna familia, por el solo hecho de no pisar tierras extranjeras o tierras no permitidas. Creo que eso es algo que muy pocos colegios privados de verdad lo logran, le apuestan Sí, a lograr eso. eso es complicado. Eso es un tema, digamos que nosotros no lo vamos a solucionar, pero lo tenemos claro que está pasando. Y hay que tener en cuenta algo que es el aporte de la ingeniería en la educación STEM. Resulta que el carácter innovador de eso, de ese desarrollo mental de ciudadanos futuros innovadores se da a través de la ingeniería. Porque esos momentos de pensamiento, especialmente cuando lo hacemos en el momento, en proceso de diseño, son los que dan la oportunidad para que se ocurran aquellas ideas que nunca antes habrían llegado a la cabeza, a la mente. Entonces, si queremos, eh, si queremos ciudadanos innovadores que realmente propongan soluciones que no se habían ocurrido, porque eso es la innovación es proponer cosas que nadie antes había propuesto y para solucionar problemas toca poner contextos del mundo real porque necesitamos que los ciudadanos que van a ser estos estudiantes sean capaces de enfrentar y proponer soluciones. ¿Y qué tiene de ventaja esto de la ingeniería, Carlos? Es que despierta de mayor forma la curiosidad. Si no, obvio que a nivel escolar no vamos a tener las soluciones que van a generar premios Nobel, obvio que no, pero sí van a desarrollar aquellos que sí en el futuro podrían ser los premios Nobel del futuro. Entonces, ese permitir que esos contextos del mundo real realmente lleguen a la clase para que ellos se preocupen, para que ellos se sensibilicen de las cosas, eso realmente es muy importante que se pueda dar. Entonces, pues, ese es mi comentario. Pues yo creo que ahí ya podemos entonces ir cerrando la idea de la importancia de lo que estamos conversando sobre el tema. Entonces, la gran pregunta, volviendo al inicio, es, ¿debería la educación STEM estar más enfocada en las necesidades locales, regionales, que las globales? Previamente lo conversamos. Depende mucho del contexto de donde se está dando esta pregunta, ¿cierto? Depende mucho de las necesidades sobre el enfoque de aprendizaje que se esté dando también. Pero creo que en general, o lo que en nuestra experiencia hacemos Jairo, Oscar, todos los que pertenecemos al equipo, los profes con los que hemos compartido todo el tiempo, estamos tratando de empezar a entender que es muy importante el balance de estas dos cosas. Es muy importante que los chicos puedan abordar problemas como ciudadanos de una aldea global, entender cuál es su realidad, no estamos en países que están bajo un régimen prohibiendo información
o aislándolos de las realidades en que va el mundo, porque es muy importante que uno y que los chicos tengan una noción actualizada, una visión actualizada de la complejidad de los problemas que estamos afrontando como humanidad, y eso solamente se logra teniendo una visión global de la educación STEM, pero eso tiene que beneficiar las soluciones locales que hacen parte de una realidad geográfica, de una realidad cultural, de una realidad étnica. Entonces, todos esos tipos de situaciones más cercanas tienen que estar siempre tratando de estar en un balance, ¿no? No es que por un lado estemos tratando de desarrollar con los chicos un currículo de ingeniería aeroespacial, pero el problema más cercano que tenemos tiene que ver con basuras. Tiene uno que tratar de tener armonía entre las cosas y poder empezar a revisar a lo mejor este contexto local que tiene que ver con lo global, si a lo mejor lo puedo orientar de una mejor manera y lograr que las dos cosas se den de una forma mucho más innovadora. Es un reto, pero creo que es un ejercicio que se tiene uno que estar haciendo permanentemente a la hora de planificar, por ejemplo, horas de clase de tecnología, horas de clase de STEM, porque sé que ya muchos colegios tienen una hora de clase sobre este aspecto. Le ponen diferente nombre, ¿no? Le ponen hora de innovación, hora de creación, hora de STEAM, pero les dan unos espacios. Creo que eso es valioso también en esos espacios, ganar tiempo para fortalecer la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad o lo que sea que estén empezando a desarrollar con STEM es valioso, teniendo en cuenta que cuando se planean estas cosas hay que abordar las dos visiones de lo local y de lo global que puedan llegar a convivir de una forma mucho más sensible para los chicos. Creo que ese que fue una de las Me conclusiones. pareció muy buen resumen, Carlos, pero quería comentar algo que de pronto se iba olvidando. Es también lo que da un poquito de pie para poder traer contextos del mundo real, es la integración de áreas. Entonces, por ejemplo, si pensábamos que ciencias sociales o humanidades, idiomas o artes puedan entrar a conectar con ciencias y matemáticas, es el mejor momento es a través de un contexto del mundo real. Entonces, porque es ahí donde los objetivos de aprendizaje de las otras áreas también se pueden incluir. Obvio, tienen que ser actividades extensas, más largas, no puntuales para un concepto, sino para varios objetivos de aprendizaje. Pero ahí tienen cabida los profes de ciencias sociales. Clarísimamente podemos tener proyectos con un área de ciencias sociales líder y planteando soluciones con robótica o con microbits. O mire que, por ejemplo, hace poco le cuento esta otra experiencia de una profesora que dicta ciencias sociales con chicos de noveno y empezó a proponerles, estaban abordando un tema de las revoluciones ecuatorianas y hay un tema de la revolución cacautera y bananera que pues, no conozco mucho de la historia de acá, pero es importante cuando tocan un poco la historia de Ecuador. Y esta profe puso a los chicos a diseñar un árbol que tuviera estas características de mezclar semillas híbridas entre el cacao y el banano, y qué pasaría si las historias se combinaran, y empezó a plantear un proceso de diseño. ¿Sí? Digamos que ella no lo hizo orientado hacia el tema de ingeniería o tecnología porque lo hizo desde su clase, ¿sí? Solamente desde su clase de sociales, pero un poco inspirada en este tema de educación STEM, al ver que los chicos proponían soluciones, prototipaban, quiso hacer algo por ese estilo, se animó y los chicos construyeron un árbol en donde en la base colocaron parte de la historia en las semejanzas de estas revoluciones y el árbol se crecía, se mezclaba y en la parte de arriba se dividía, por un lado sacaba los bananos, por otro los cacaos y mostraba las diferencias de las revoluciones y armaron un modelo en la clase basados en contar una historia. Me pareció interesante lo que ella hizo, se emocionó y me contó de enfoque STEM, yo, ok,
pero es válido que se vayan animando a hacer ciertas cosas, porque a pesar de que uno le diría, no, pero es que aquí falta esto, lo otro, no, pues no es darle palo, sino por el contrario, motivarlos a que inclusive esa iniciativa mantengámosla presente para que en un futuro podamos vincular ese tipo de cosas con los profesores que hacen parte de arte, con los profesores que hacen parte de tecnología y podamos ir más allá en integrar esa buena idea que a ella se le ocurrió en su clase de sociales. Uy, me parece fantástico. Aunque usted tiene razón, obviamente hay elementos que faltan, pero como lo hizo de una manera tan espontánea, es súper clave. Y además que hay algo de conexión con ciencias naturales también igual. Bueno, Carlos, carretazo STEM, súper interesante. Se nos fue la Muy casa bien. el tiempo, echamos de harta carrera. ¿Tenemos por ahí o no tenemos por ahí el próximo tema? Claro, claro que sí. El noveno episodio va a tratar sobre, ¿está la educación STEM preparada adecuadamente? Preparando adecuadamente a los estudiantes para el futuro del trabajo en un mundo cada vez más automatizado. Vamos a hablar sobre la orientación vocacional, el trabajo. ¿Qué trabajos se perderán? ¿Vale la pena lo que se está haciendo en educación STEM con el futuro del trabajo? ¿Será que estamos De preparando inteligencia artificial que está, Ah, que está, que está moviendo todo. Pues buen tema para dentro de buen tema, 15 días. buen tema, Jairo. Entonces vamos a hablar sobre ese tema del futuro del trabajo y la educación STEM en nuestro noveno episodio. Listo. Nos veremos entonces. Chaito. Jairo, chao, chao a toda la gente que nos acompañó. Muchas gracias. Feliz noche. Conéctense dentro de hoy en 15 días. Chao. Chao, chao.